Es un placer para mí, en primer lugar, estar en el excelente marco del 8º Congreso Internacional de la Plata en Iberoamérica, de los orígenes al siglo XIX. Soy español, doctor en Historia por la Universidad de La Coruña, pero resido en República Dominicana desde hace varios años. La comunicación que presento el 17 de septiembre de 2021 se centrará en el proceso de la fabricación y acuñación de moneda en metales preciosos, oro y plata, en la ciudad prima de América, esto es Santo Domingo de Guzmán, capital actual de la República Dominicana. En el caso concreto de la fundación de la Casa de la Moneda de Santo Domingo, estamos hablando del siglo XVI. El proceso de la circulación, la fabricación y la acuñación de monedas en metales preciosos, esto es en plata y oro, en Santo Domingo en el siglo XVI, supone analizar el interés por obtener plata y oro en América por parte de la Corona de Castilla, la necesidad también del uso de moneda en aquellos nuevos territorios que se estaban descubriendo o encontrando, y el planteamiento de la necesidad de fundar casas de la moneda, como es la Casa de la Moneda de Santo Domingo, y todo lo relacionado con su funcionamiento. Además, pretendo aportar un bosquejo general analizando la producción del dinero acuñado en metales preciosos por parte de la Corona de Castilla en América en la primera etapa del descubrimiento y el dominio de aquellos o estos territorios. En primer lugar, unas breves líneas respecto al establecimiento del dominio de la Corona de Castilla y el proceso de búsqueda de metales preciosos a finales del siglo XV e inicios del XVI. Como sabemos, con el encuentro de las Américas, entre los fines que se establecen como prioritarios está, entre otros, la búsqueda y localización de minerales preciosos, yacimientos de oro y plata. Pasa poco tiempo desde que los castellanos llegaron a la isla hasta que el almirante Cristóbal Colón descubrió la existencia de oro fino en los propios adornos que los nativos exhibían para decorarse, ¿no? El padre Fray Bartolomé de las Casas informa que los nativos no tenían industrias para explotar el oro, el cual existía dado que lo cogían en las riberas de los ríos, de forma natural, no había un proceso de extracción, por tanto. Según se dice en una carta enviada por el almirante Cristóbal Colón a los reyes católicos, había encontrado muchas minas de oro, una de cobre y otra de azul fino. No obstante, él destaca que la que tenía más potencial por aquel momento era la de oro sobre las otras dos. Y ahora me referiré a los orígenes de esa explotación del oro y de la plata en la isla de la Española por parte de la Corona de Castilla. Los metales preciosos ya hemos dicho que son una motivación para la corona, por lo que el almirante Cristóbal Colón tiene una prioridad en obtenerlos. Debemos tener presente que el oro y la plata ya son la base por entonces para la elaboración de monedas necesarias en el sistema económico establecido en Europa. El sistema monetario tiene su desarrollo e implementación en el viejo continente a partir del siglo XI y ya se encuentra por aquellas épocas, a finales del XV, inicios del XVI, bastante o muy desarrollado. Los procedimientos que se utilizan entre 1492 y 1500 para obtener metales preciosos en América, para enviarlo a la corona, son los siguientes. Primero, el sistema de rescate. Previo a la explotación de las minas de metal precioso, el rescate era el término por el que se conocía en la época el trueque de objetos de oro indígenas por bagatelas castellanas que se intercambiaban. Entonces, por intercambio se obtenía oro de los nativos. Segundo, la imposición a los nativos de tributos que debían pagar en oro. Y tercer lugar, el lavado de las arenas de ciertos ríos de la Española pudo enviarse así algún cargamento a la península. En 1495, el descubrimiento del río Jana posibilitó el beneficio de los yacimientos de oro de San Cristóbal, cuya fecundidad queda de manifiesto al constatar que cada trabajador podía sacar 3 pesos diarios de dicho metal. No obstante, desde 1502 su fama quedó eclipsada por la alta productividad y pureza del oro de las minas de la región del Cibao. De interés fue además la mina de oro de Guaranao, a 18 leguas más allá de la ciudad de Santiago de los Caballeros, pero la extracción de metal quedó pronto suspendida porque se hundió la mina. A comienzos del siglo XVI se encontró en las inmediaciones de la ciudad de Santo Domingo, para nuestros intereses, una mina con abundante cantidad de plata.
Más tarde, con la primera plata extraída de las minas de Cotuí, se labraron algunos vasos y copas, pero en poca cantidad porque la plata obtenida fue limitada. Por último, en 1530, el oidor de la audiencia de Santo Domingo, Juan de Vadillo, notifica al rey el hallazgo de una mina de buena plata. Él la califica como buena plata. Los descubrimientos de yacimientos de plata prosiguen hasta finales del siglo XVI, pero aportan un beneficio, vamos a decir, limitado. En 1588, Lope de Vega Portocarrero escribe que al desembarcar en Ocoa se le dijo que se habían descubierto minas de plata, pero que no había azogue para poder explotarlas, para poder ponerlas a producir. Por su parte, el arzobispo de Santo Domingo, en una carta que dirige al rey en 1600, habla de grandes minas de plata descubiertas en 1588 y en años anteriores y que se habían descubierto minas ricas en plata. El deseo de proteger la extracción de metales en la isla mueve al rey a emitir una real cédula para que no se tomen los aparejos y herramientas con las que se explotan las minas en pago de ninguna deuda, fuese esta la cantidad que fuese. Es decir, para que ningún minero se quedase sin las herramientas necesarias para explotar minas, por la importancia que tenía para la corona, no se le podía quitar como pago de cualquier deuda, fuese la cantidad que fuese. Nuevos yacimientos de plata aparecen a finales del 16, en 1597, pero la riqueza que ofrecían se frena por la falta de azogue necesario para su explotación. Además, faltaban oficiales mineros y trabajadores para explotarlas. Aunque se dispuso el envío de un total de 1000 esclavos africanos que se debían trasladar a la isla en grupos anuales de 200, y además el envío del necesario azogue, un total de una cantidad de 100 quintales para repartir entre los mineros al precio de 80 pesos de a 8 reales cada quintal. Pero hay que decir que a comienzos del siglo XVII todavía no se había efectuado el envío de ese contingente de esclavos africanos que era necesario, y sigue o continúa la carencia de oficiales mineros. Concluye el siglo con el final de la extracción de metales preciosos, aunque la aparición de algún yacimiento alimentó esperanzas que recrearon la fantasía de las autoridades isleñas en los informes que se envían periódicamente a la corona. En el siglo XVII se hallan nuevas minas de plata en el valle del Janús, cerca del Cabo San Nicolás. Este lugar, al que se llamó Mina del Rosario, fue visitado por un minero de Nueva España llamado Juan Pachuca. Se realizaron varios ensayos y el informe que emite da cuenta de que son pequeñas vetas de escasa profundidad y que no tiene mucho rendimiento esa mina para explotarse. La misma persona inspecciona las minas del área de Jarabacoa, en cuyo caso ahí el informe es más esperanzador y destaca que el mineral, aunque era de escasa ley, sí que estaba en abundancia y por tanto se confiaba en que pudiese tener una explotación duradera en el tiempo. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, las minas de plata fueron escasas en comparación con las de oro y su producto fue más limitado en comparación. Por lo que puede decirse que entrado el siglo XVII, los yacimientos de plata en la isla estaban en proceso de extinción o prácticamente extinguidos. La escasez de plata fue la principal razón por la que en las ocasiones en que se reivindicó la instalación de una Casa de la Moneda en Santo Domingo, se propuso la acuñación de piezas de oro aprovechando la materia prima que en los primeros años la tierra daba generosamente. Me refiero al oro. Bien. Ahora quisiera referirme brevemente a la cuestión del comercio y pagos en los inicios del dominio de la Corona de Castilla. Cuando los castellanos llegan a América no existe allí la moneda tal y como se concibe en Europa. Las sociedades de base rural necesitan menos la moneda, como son las sociedades que hay en la isla de la Española, y podían pasar sin ella. Sí que se puede utilizar algún objeto que se le da como el valor de cambio, como pueden ser granos de cacao, algún cereal, cabezas de ganado, etcétera, etcétera. Los nativos americanos habían utilizado como moneda los granos de cacao que ya he referido, algunos tipos de conchas y otros productos. Pero ante la introducción de la acuñación de monedas por la Corona de Castilla, hay que decir que no lleva a la desaparición de este sistema que les gusta a los nativos y se niegan a aceptar la nueva moneda. Por tal motivo, se hacen unas equivalencias, una tabla de equivalencias entre
esta moneda simbólica que utilizan los nativos y su equivalencia en pesos de oro para poder intercambiar con ellos y beneficiarse así y poder enviar oro a la corona. Este sistema de cambio entre estos sistemas monetarios distintos, ¿no?, de origen, pues se fue utilizado hasta finales del XVI. Hasta mediados del siglo XVI quisiera indicar que las operaciones comerciales se efectuaron con barras denominadas tejos o barretones de oro, la variante de oro en polvo y también trozos y barras de plata. Inicialmente se dispuso que los barretones llevasen grabada su ley, es decir, una inscripción que facilita averiguar su valor con solo pesarlo, y su intención era la de facilitar el uso monetario de los metales que se denominan en pasta, ¿no?, en barras. El oro y la plata en barras marcadas y quintadas se utilizaron como auténticas monedas. Y ahora vamos a hablar brevemente, antes de hablar ya de la Casa de la Moneda, cuáles eran las monedas de plata y oro que circulaban en la Española en las primeras décadas de dominio castellano. Como he expuesto, el oro se establece como el metal más abundante en los primeros años de la conquista y fue la isla de la Española el lugar seleccionado para realizar las primeras fundiciones de oro. En 1502 llegan a la isla varios oficiales de la Real Hacienda, entre los que figura Rodrigo Alcázar, platero de los Reyes, que desempeñará el cargo de fundidor. A cambio se le concedía el derecho de la centésima parte del oro que fundiese. Las cantidades extraídas demostraron que este derecho le reportaba mucho dinero y entonces se ajustó para este porcentaje para que fuese menor porque se estaba enriqueciendo mucho. Al comenzar las labores se hicieron 4 fundiciones de oro por año, 2 en Buenaventura y 2 más en la región de La Vega, lugar situado en las cercanías de las minas del Cibao. Esta isla será el primer territorio de España en las Indias al que se envió oficialmente una remesa de monedas acuñadas en la ceca de Sevilla, de acuerdo con lo dispuesto en la Real Cédula fechada en Toro el 15 de abril de 1505. En ella se ordenaba que se elaborase un cuento de moneda de plata y vellón destinado a la circulación en esta y otras islas vecinas con valores de 1 real, medio y 1 cuarto. Las piezas se elaborarían con los cuños acostumbrados en cada ejemplar de plata o vellón y se estamparía una F para diferenciarlas de las que circulaban en Castilla. La primera moneda española acuñada, o castellana, acuñada en América, fueron los cuartos de Santo Domingo, no pudiendo precisarse la antigüedad de los mismos para su cronología exacta. Con todo, atendiendo al tipo del anverso, donde aparece una F y una I enlazadas, dichas monedas debieron comenzar a fabricarse o acuñarse en vida del rey Fernando el Católico a su nombre y al de su hija, aunque las leyendas no hagan alusión específica a ello, pero esto es la hipótesis que se mantiene. La cantidad acuñada anteriormente debió resultar escasa porque a finales de 1505 se comunica al gobernador Nicolás de Obando que se había autorizado a la Casa de la Moneda sevillana a la acuñación de 2 cuentos de piezas de plata de vellón destinados a los dominios americanos, lo que suponía un incremento del doble de lo previsto en abril del mismo año. Una parte de la plata acuñada se envió a la Española en 1506, pero el resto sufrió una demora de varios años, puesto que en marzo de 1511 todavía no se había concluido la acuñación ofrecida. La necesidad de piezas acuñadas era tan apremiante que un año antes, en 1518, los procuradores de la isla, reunidos en Santo Domingo, piden a los padres jerónimos que expongan a las autoridades de la corona la carencia que de moneda se tenía y que se arbitrasen los medios para conseguir que las piezas labradas circulasen por la isla con fluidez. En 1528 se consultó al presidente de la Audiencia de Santo Domingo sobre la conveniencia de establecer una Casa de la Moneda en la Española. 7 meses más tarde, el 28 de febrero de 1529, llegaba la respuesta manifestando que su concesión era necesaria. A esta concesión, eso sí, se va a poner la ciudad de Sevilla, por tener allí Casa de la Moneda. La propuesta tropieza con la política monetaria de los tiempos de restringir al máximo la apertura de nuevas casas de la moneda. En ese mismo año, Pedro Hidalgo, procurador de la Corte en la Villa de la Asunción, solicitaba que se llevasen a la isla de la Española, ante la necesidad de flujo monetario, 2 cuentos en moneda ante la necesidad que se tenía de la misma. Esta petición vino a coincidir con la que posteriormente llevó a cabo el mercader de Burgos, Lope de Pérez de Maluenda, y que se tradujo en el permiso que se le otorgó en 1531 para acuñar y enviar a las Indias 2 cuentos de moneda de vellón. Es decir,
No hay Casa de la Moneda, pero se requiere que se envíe moneda porque no hay flujo suficiente. ¿Cuáles son las primeras acuñaciones de moneda en la isla de La Española? Bueno, pues la necesidad de contar en la isla con una ceca o casa acuñadora fue cada vez más apremiante, como lo confirman los planteamientos que reiteradamente se hicieron para conseguir su creación. Esas misivas, esas solicitudes que se envían a la corte. La Corona de Castilla optó por no decidir nada al respecto hasta que no llegase a la isla Sebastián Ramírez de Fuenleal, obispo de Santo Domingo y presidente de la audiencia, y le informase a la Corona de si era conveniente o no de establecer una Casa de la Moneda en la ciudad primada de América. Solicitaban, por tanto, la autorización correspondiente para instalar una Casa de la Moneda en la isla, que era un clamor por diversos sectores de la población de la isla. La escasa cantidad de moneda importada que circulaba en la isla de La Española era una circunstancia que impedía un desarrollo económico prolongado. Incluso el auge que iba tomando la industria de la construcción, la presencia del ejército en la isla, eran factores que justificaban sobradamente el establecimiento de una casa acuñadora que mitigase la necesidad de numerario y su envío. Con todo, debemos tener presente que antes del proyecto de creación de una Casa de la Moneda en la isla de La Española tenemos antecedentes y referencias relativas a la acuñación previa de monedas en su territorio. A raíz del descubrimiento se dieron los primeros pasos para la instalación de una casa acuñadora en la isla de La Española. Aquellos intentos se remontan al 23 de abril de 1497, según se deduce de las instrucciones que los reyes católicos dan a Cristóbal Colón antes de que emprendiera su tercer viaje. Dichas instrucciones otorgan facultad al almirante para acuñar excelentes, que es la moneda de más alto valor en aquella época. Para labrar las piezas señaladas, se ordenó a Colón que llevase los cuños y personal adiestrado a tal efecto. En acatamiento de la orden, en 1500, Cristóbal Colón nombra tesorero de la Casa de Moneda de la Española a Juan Pestaña. No obstante, debió durar poco en el cargo porque en 1503 el oficio recaía en el propio Colón. La falta de noticias, el desconocimiento de piezas labradas hace que se cuestione la existencia de que se pusiese en funcionamiento la fábrica aludida, ¿no? Que estaba normativizada, pero que no se puso en práctica. Con todo, hay acuñaciones monetarias en los primeros años de presencia en ultramar. Antonio de Herrera considera que la primera moneda se labró en la isla en 1495 en cobre o latón. Y estas piezas de cobre o latón no eran propiamente, no obstante, monedas, esto hay que afirmarlo. Hubo que esperar hasta 1536 para que las peticiones formuladas en años anteriores diesen fruto al permitir la corona la instalación de una ceca en La Española en la que se acuñaría únicamente moneda en plata y vellón, no en oro. Por entonces el oro de la isla, el que todavía se estaba extrayendo, tenía el único fin de enviarse a la península. Por tanto, solo se acuñarían plata y vellón. En la Real Cédula de 1536 se reconoce explícitamente la decisión de establecer una casa de moneda que se había adoptado por las muchas solicitudes que se le habían venido haciendo durante años desde la isla. Por tanto, se inicia la acuñación en la isla durante la época del reinado de Carlos y Juana, teniendo como base las Reales Ordenanzas de 1497. La Casa de la Moneda que se funda en La Española se organiza como una empresa privada en la que el papel de la monarquía se reduce al de supervisión del funcionamiento que corresponda con lo perceptivo en las órdenes reales que se habían dado. Se desconoce la fecha exacta de su fundación y inicio de actividad, aunque se fija la cota cronológica en torno al año 1542. Según lo prescrito en la Real Cédula de 1536, de la plata a labrar la mitad se haría en reales sencillos y de la otra mitad se harían dos partes. Una se emplearía para labrar reales de A2 y de A3 y la otra para medios reales y cuartillos. Los reales sencillos de A2 y de A3 tendrían por una parte castillos y leones y de la otra las columnas de Hércules con el lema plus ultra entre ellas. Todas las piezas llevarían las leyendas Carolus et Johanna Reges Hispaniae Entindiarum. O, si no entraba este lema, pues abreviado. Como símbolo de la ceca se implanta la S, pero luego se añade también la D para no confundirlo con la ceca de Sevilla. Y la SD ya identificaba ceca de Santo Domingo. A finales de la primera mitad del siglo XVI, parece que se labraron piezas de plata y su acuñación
se hace en esa cota cronológica, aunque se desconoce ciertamente la cantidad labrada total y las fechas extremas en que se produjo aquella acuñación. En concreto, se conocen varios ejemplares de 10 reales en plata de la ceca de Santo Domingo, y el 1 de mayo de 1541 se ordenó la acuñación de monedas de plata de 10 y de 5 reales. Autorización para labrar reales de A8 la recibió la Casa de la Moneda de Santo Domingo a través de las cédulas de abril y junio de 1544, las cuales permiten que la moneda de plata acuñada circulase por todos los reinos de España, no solo a nivel insular. Las piezas de plata debieron circular poco tiempo, puesto que en 1552 ya no se batían. En general, las monedas labradas en Santo Domingo, en lo que es a la facturación, a su calidad, eran de manufactura, debemos reconocer, deficiente, labradas con troqueles mal fabricados por personas inexpertas y con escaso conocimiento, que hacían que, al poco tiempo de estar circulando, las monedas pareciesen que eran viejas, que tenían mucho tiempo, porque estaban realmente mal troqueladas, mal manufacturadas. Entrada la segunda mitad del siglo XVI, ya no circulaba moneda de plata en la isla. En 1573 se dictó una real cédula por la que se ordenaba no acuñar más la mala moneda, se refiere, y retirar y fundir los punzones y truqueles con las que se labró. En segundo lugar, se disponía la acuñación de nuevas monedas de plata y vellón semejantes a las existentes en España, para los que se iban a enviar nuevos cuños y punzones de buena calidad, con los que se labrarían reales de A4, de A2, sencillos y medios reales, cuartos y medios cuartos, con valor liberatorio en todos los territorios de la Corona de España. Con esta medida se pretendía subsanar el deterioro de la economía monetaria que languidecía en la isla. En 1577 se insistía en la imposibilidad de labrar moneda de plata y vellón por carecer la isla de metales y porque su costo era elevado. Fue preciso esperar hasta 1578 para que, después de 14 años de inactividad de la ceca, se reinicien los trabajos utilizando cuños enviados a la isla en 1573 de mejor calidad. Lo importante es ver cómo a finales del siglo XVI languidece ya la actividad de la ceca, y a finales del siglo XVI se deja de funcionar la ceca de Santo Domingo, y solo va a haber un renacimiento o funcionamiento de la misma que habrá que esperar hasta inicios del siglo XIX, por un breve espacio de tiempo. Pero a grandes rasgos sí que he narrado cómo fue el funcionamiento de la ceca de Santo Domingo, que no tuvo un gran desarrollo en el tiempo, como sí tuvo la ceca de México, que funcionó desde el siglo XVI por un buen periodo de tiempo, que contrasta mucho con la debilidad de la península, de la isla de la Española, que tuvo un retraimiento económico, sobre todo ya en el contexto del 17, y que hace que esa ceca no tenga la producción y no tenga el desarrollo posterior que tuvieron otras cecas de América. Por mi parte, esta es mi intervención. Espero que les haya resultado interesante y, sin más, les agradezco su atención.